¿Tienes un móvil Android o te lo vas a pillar en breve? Bueno, pues a continuación te voy a contar algunos ajustes que te animo a cambiar para mejorar aún más si cabe la experiencia con el mismo. Los o las que seáis más pro quizá ya conozcáis algunos de estos ajustes, pero los que no seáis tan avanzados os van a venir genial a partir de ahora. Y todo para sacarle el máximo partido a tu móvil. ¿Te hace? Pues venga, que meto la intro y empezamos. Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo tutorial aquí en Urban Tecno. A mí ya me conoces, soy Juan Antonio Morales y te animo a que me sigas en todas mis redes sociales. De lo mejor de usar Android es precisamente las muchísimas opciones de personalización que nos ofrece. Los iPhones en este sentido son más limitaditos. Es por lo que merece la pena sin duda un móvil Android. En el canal ya sabéis que traemos muchísimos tutoriales al respecto para exprimir al máximo tu móvil, así que te animo a que le eches un vistazo después de ver este vídeo, por supuesto. No sin antes decirte que si no quieres perderte futuros tutoriales como este para exprimir al máximo tu móvil, solo puedes hacer una cosa si no lo has hecho todavía, cosa que me parece muy extraño. Y es suscribirte por aquí debajo al canal y no te olvides tampoco de dar a la campanita para que te avisemos con un nuevo vídeo. De lo primero que deberías de hacer nada más estrenar tu móvil es activar la función de encontrar mi dispositivo. Es verdad que es algo muy pero que muy básico, pero te aseguro que no todo el mundo lo tiene activado, incluso a lo mejor tú tampoco. Para activar esta función ve a los ajustes y al apartado de Google. Aquí deberás tenerla activada. ¿Qué pasa si lo pierdes o te lo roban? Bueno, pues tendrás que instalar en otro dispositivo, tablet o móvil, la aplicación Encontrar mi dispositivo de la Play Store. Aquí tendrás que usar tu cuenta de Google para así saber la ubicación exacta de tu móvil, así de fácil. Pero si quieres aumentar más la privacidad de tu móvil, descarga igualmente la aplicación en tu dispositivo. Ahora busca en el navegador del menú de los ajustes Administración de dispositivo. Si habilitas la de Encontrar mi dispositivo, si alguien te lo roba, podrás desde la misma aplicación en otro dispositivo de forma remota, atención, borrar absolutamente todo lo que tenías en ese móvil. Lo segundo que deberías hacer desde ya es desactivar los anuncios personalizados. ¿Dónde lo tienes? Fácil. Tan solo tienes que ir a los ajustes de tu móvil, al apartado de Google y finalmente al de anuncios. Aquí encontrarás la opción que deberás habilitar y ya te avisa. Esto no significa que no dejes de ver anuncios, pero sí que dejarán de ofrecerte anuncios personalizados. En un principio puede resultar atractivo porque los que te aparecen sí que te pueden ser de interés. ¿Lo malo de esto? Bueno, pues que lo que hace para ofrecerte estos anuncios es recopilar información de tus búsquedas, incluso de tu micrófono, para ofrecerte este tipo de publicidad. Por eso, para dar la menor información personal posible, lo mejor que puedes hacer es desactivar esta misma función. 3. Ocultar las notificaciones de la pantalla de bloqueo. Y es que aunque tengamos el móvil bloqueado, si nos llega alguna notificación y tenemos el móvil en la mesa, bueno, pues alguien que esté cerquilla le puede echar un vistacino y ver quién nos ha escrito y el contenido de ese mismo mensaje. Pero para esto también hay solución. Para evitarlo, entra de nuevo en los ajustes, en notificaciones, aunque también lo podrías llegar a encontrar en el apartado de aplicaciones e incluso, como en mi caso, en el de pantalla de bloqueo. Te da distintas opciones para que solo se muestre, por ejemplo, el icono de la aplicación de la que te ha llegado una notificación o que te muestre el contenido concreto. Pero lo que nos interesa en este caso es desactivarlo totalmente. Así nadie podrá leer lo que nos escriben. También tenemos la opción para que la oculte o que incluso solo nos muestre la notificación de ciertas aplicaciones. Hay una función súper útil llamada autocomplementar. Puede ser muy útil para muchas cosas, pero puede suponer también un problema en cuanto a privacidad. Sobre todo en lo que tiene que ver con las tarjetas bancarias y contraseñas. Hay que tener mucho cuidado en este sentido. Por eso, si crees que alguien puede usar tu móvil en algún momento, quizás te podría interesar deshabilitar esta función. Para eso tienes que ir al apartado de sistemas dentro de los ajustes y finalmente en idiomas, depende como sabes también del móvil. En otros también lo encontrarás en el apartado de administración general y servicios de autocomplementado. Desde aquí podrás elegir cuál servicio quieres utilizar, por si tienes varios, normalmente tendrás el de Google activado. Y sí, también tienes la opción de no usar ninguno a partir de ahora, que es el que te recomiendo. Y si quieres volver a usarlo en algún momento, tan solo deberás acudir aquí y volverlo a activar. Así de fácil.
¿Tienes datos limitados? Supongo que sí, porque la verdad es que no todo el mundo tiene datos ilimitados, que es verdad que ya lo están ofreciendo muchas operadoras. Lo más habitual es que utilicemos la aplicación de esa misma operadora, bueno, pues para saber un poco el consumo que estamos llevando ese mismo mes. De hecho, muchas de estas aplicaciones nos ofrecen también establecer un widget en la pantalla principal para saber en todo momento lo que llevamos consumido. Pero no siempre es posible y quizás no es bueno depender siempre de la misma. Por eso también me parece ideal usar el ajuste de ciclo de facturación. Desde aquí podrás conocer de una manera muy precisa lo que has consumido. Incluso puedes elegir cuándo comienza exactamente, establecer aviso de datos e incluso un límite por si te pasas. Esto sobre todo me parece ideal por si compartes una línea de datos con alguien para así gastar los 2 o los 3 lo mismo. Es una función que está dentro del apartado de conexiones y en uso de datos. Desde aquí podrías hacerlo absolutamente todo. Y ya que estamos por aquí, te animo también a activar la función para ahorrar datos. Lo puedes activar desde aquí, pero también lo tienes habitualmente en forma de acceso rápido en el centro de notificaciones de tu móvil. Igualmente, si eres de los que usas habitualmente el navegador Google Chrome, también tienes otra opción para ahorrar datos usando este mismo navegador. Tienes que entrar en los ajustes del mismo y concretamente en el apartado de modo básico. Sí, de esta manera no solo las páginas se van a abrir más rápido a partir de ahora, sino que además, atención, se va a reducir el uso de datos un 60%. Merece muchísimo la pena. Lo he dicho muchas veces, usa el teclado de Google, usa Gboard. Es sin duda el mejor teclado de Android, aunque ya sabes que hay más opciones que tampoco están nada mal. Mi favorita, como ya te digo, es Gboard. Habitualmente ya viene preinstalada en la mayoría de móviles. Al respecto de esto te animo a ir a los ajustes, administración general o sistema, idioma y finalmente en teclado. Aquí encontrarás los ajustes para Gboard. Pulsa en ajustes avanzados y deshabilita, ojo, la función de compartir estadísticas de uso y de la misma manera la función de personalización. ¿Para qué, te preguntarás? Pues para lo de siempre, intentar darle a Google la menor información posible sobre cómo usas y qué escribes en ese mismo teclado. Y ahora, a lo que mejor te puede venir, ve a preferencias de Gboard y aquí te anima a establecer la fila de números. Me parece utilísima para tener siempre a mano esos números. Y también incluso la del tema de los emojis, lo vas a agradecer también a partir de ahora. ¿Qué te van pareciendo todos estos cambios en los ajustes? ¿Te van gustando? Bueno, pues ya sabes que me lo puedes agradecer con un buen like, con un buen me gusta por aquí debajo, que no se te olvide. Y si conoces a algún amigo, algún tío, alguna prima que quiera sacarle también el máximo partido a su móvil, desde el primer día, recomiéndale este vídeo porque estoy seguro que le va a venir muy bien a partir de ahora. Ni tampoco te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, que también te lo voy a agradecer. ¿Te da mucho coraje tener que estar constantemente desbloqueando tu móvil usando el sensor de huellas o el reconocimiento facial? Bueno, pues esto va a ser mucho más fácil a partir de ahora activando la función Smart Lock, así se llama. Para eso, ve a los ajustes, a seguridad y finalmente en Smart Lock. Aquí tendrás que introducir tu PIN y esta función lo que te va a permitir es desbloquear tu móvil siempre que lo lleves encima. De esta manera vas a poder establecer una detección corporal o un lugar concreto, tu casa por ejemplo, para que de esa manera se desbloquee sin necesidad de usar ningún tipo de sistema de seguridad, ya que entiende que lo llevas encima. Igualmente te permite usar dispositivos de confianza como un reloj inteligente si lo tenemos en la muñeca para que también lo puedas hacer. Activa el administrador de almacenamiento, es una función que viene deshabilitada de serie en la mayoría de dispositivos. Sí, y no lo entiendo porque me parece utilísima y sobre todo inteligente. Al activar esta función lo que hará tu móvil es borrar las fotografías y vídeos de más de 30, 60 o 90 días según como lo ajustes. Eso sí, solo borrará aquellas fotografías o vídeos y demás que tengan una copia de seguridad. De esta forma te aseguras limpiar tu móvil de fotos y vídeos que por otro lado ya se han guardado en servicios de almacenamiento que tengas en la nube, como por ejemplo Google Fotos, que suele ser lo habitual. Sin embargo, al hilo de esto, mi recomendación es siempre descargar e instalar Files de Google, el gestor de archivos de Google. En la mayoría de casos es verdad que ya viene preinstalado, pero si no lo tienes, te animo a descargarlo. Desde esta aplicación tienes la posibilidad de gestionar absolutamente todas las carpetas de tu móvil, pero también de hacer unas buenas rutinas de limpieza de tu móvil. Me parece ideal, ya te lo digo. Por supuesto, te voy a dejar el enlace para descargar Files de Google en la caja de descripción.
¿Te notas que estás viciado o viciada al móvil? Bueno, pues para eso, para comprobarlo, haz uso de la función de bienestar digital. Casi nadie la usa, pero es súper útil para controlar un poco el uso que le damos a nuestro móvil y comprobar el uso que le damos a ciertas aplicaciones, sobre todas esas aplicaciones de mensajería instantánea a las que estamos un poco enganchados y enganchadas. En este sentido, lo que te recomiendo es usar el temporizador de uso de aplicaciones. De esta manera te pones como un límite para usarlas. Te puede ayudar a controlarte, incluso en muchos casos cuenta con un modo de descanso. Al habilitar este modo, lo que hace es silenciar las notificaciones, alertas y demás para dejar el móvil en la mesilla y dormir sin distracciones. ¿Quieres que tu móvil Android vaya el doble de rápido? Sí, el doble de rápido. Bueno, pues échale un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí porque te va a venir genial a partir de ahora. Espero que te haya gustado este tutorial, si es así te agradeceré muchísimo como siempre que me des un gran like, un gran me gusta que no cuesta nada y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.